En este segundo tramo de nuestro programa nos acompaña el politólogo Jaime Pastor, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, y Rubén Ruiz Ramas, investigador y coordinador de la Red de Investigadores sobre el Espacio Eurasiático, Eurasianet. En breve verá la luz un libro en el que se analizan las claves para entender el conflicto bélico que asola Ucrania y que desde hace unos meses pasa por su peor momento. Se titula Ucrania, crisis, revolución y guerra no lineal, claves de un conflicto, de la editorial Comunicación Social y del que es coautor Ruiz Ramas. El coloquio que hemos preparado para hoy tiene por objeto analizar y entender este conflicto. Para ello nos retrotraemos a sus orígenes, historia y análisis político. El profesor Pastor entrevista a Ruiz Ramas. Para entender el conflicto que sacude a un país como Ucrania, creemos que es importante recordar los orígenes de este país desde que se constituye como Estado independiente en el marco de la descomposición de la Unión Soviética, ¿no? ¿Cómo analizas ese momento histórico, el contexto en el que se produce y el nuevo tipo de Estado que se va construyendo en Ucrania? Bueno, un factor principal es que Ucrania es un Estado con una construcción muy tardía y muy compleja, producto de una existencia previa de sus territorios dentro de distintos imperios y cuyas fronteras actuales no se producen una coexistencia independiente hasta la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? E incluso los territorios anteriormente que estaban recogidos en la República Socialista Soviética de Ucrania únicamente están todos unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual prácticamente no habían tenido una coexistencia unida dentro de una misma entidad estatal, pues en fin, hasta ese momento, y con unas ciertas constricciones, porque se puede decir que muchos de los territorios, sobre todo del occidente ucraniano, que habían pertenecido al Imperio Austrohúngaro y también a Polonia, no sentían ninguna afinidad hacia la cultura rusa, hacia la civilización rusa, menos aún hacia lo que tradicionalmente ha sido el Imperio Ruso y después la Unión Soviética. Esta compleja construcción del Estado ucraniano, pues se refleja también en las problemáticas de identidad, de relaciones con actores internacionales, con los distintos vectores, ¿no?, geopolíticos en torno hacia Europa o más orientados hacia Rusia, que ha experimentado Ucrania desde su independencia, el 1 de enero de 1992, tras la desaparición de la Unión Soviética. Y entonces, a partir de ahí, a lo que asistimos es un proceso de intento de construcción de un nuevo Estado, de un nuevo sistema político, ¿no?, de un tipo de democracia electoral, digamos, muy particular, como iremos viendo, de un sistema de partidos, ¿no?, dentro de esa relativa diversidad profunda, ¿no?, diversidad cultural, nacional, lingüística, que se da en ese país, y claro, también en un contexto geoeconómico y geopolítico muy particular, ¿no? ¿Y cómo destacarías tú los principales pasos, ¿no?, desde entonces hasta el momento conflictivo que estalla con la revuelta de Maidán? Bien, los años 90 son momentos de autoafirmación de ese Estado naciente ucraniano y sobre todo en términos de identidad nacional, de autoafirmación de la identidad nacional ucraniana respecto a lo que amplios sectores de la sociedad ucraniana y sobre todo de las élites intelectuales del oeste entendían que había sido un periodo anterior de nítida ocupación soviética y de rusificación impuesta por parte de las autoridades desde Moscú. Entonces, en los primeros años 90, sobre todo, que es el momento en el que se pacta, se negocia, se firma la propia Constitución, se instauran quizás demasiadas discriminaciones positivas a favor de lo ucraniano y sobre todo una comprensión de la identidad nacional y de la cultura ucraniana fundamentada únicamente en lo ucraniano occidental, lo ucraniano que está más unido a Europa, una comprensión de la identidad ucraniana como un pueblo más eslavo, europeo, centroeuropeo, pero no contaminado por lo ruso, y por lo tanto deja prácticamente marginalizado
o marginado, mejor dicho, a amplios sectores no solamente del este, sino también del sur, estamos hablando de Crimea, e incluso de algunas regiones del centro, y a mucha de la población que vive en Kiev, que siempre ha sido una ciudad ligada, ¿no?, a Rusia. Parecía que quedaba algo por completar. En mi opinión, yo siempre he dicho que Ucrania o sería un Estado federal o no sería, y finalmente lo que estamos viendo es que, en fin, no se optó por esa vía, o ya no hablar de lo que es la instauración de un sistema federal, sino de un sistema con unas competencias, con unos reconocimientos constitucionales de la diversidad cultural, política, identitaria del país. Eso no se produjo y finalmente, no digo únicamente a consecuencia de ello, pero sí que ha sido un factor muy, muy relevante, pues tenemos un conflicto que ha dado con la desintegración de Ucrania. Entonces, la Ucrania que conocíamos ya no es la Ucrania de hoy. Le falta Crimea, que tiene una particularidad histórica muy diferenciada del resto del este de Ucrania, pero es que además ya le falta también, o está en clara disputa, pues territorios muy importantes del este, porque pues bueno, dos de las ciudades más grandes, y sobre todo Donetsk es una de las ciudades más ricas y más industrializadas de Ucrania, pues está bajo control ya de una entidad distinta, política distinta, y que reclama para sí una autoridad. Por lo tanto, pues digamos que estamos ante una situación de secesión de facto del gobierno de Kiev. Y entonces la revuelta de Maidán, ¿no?, es la que pasó al primer plano de la atención del mundo, ¿no?, y particularmente en Europa, ¿no? Se veía una protesta popular en relación a la actitud que estaba adoptando el gobierno ucraniano en esas negociaciones, por un lado con Rusia, por otro lado con la Unión Europea. ¿Qué significado, cómo interpretas tú esa revuelta? Ya sabes que ha habido, vamos, lo sabes mejor que yo, muchas interpretaciones confrontadas, ¿no?, sobre qué fuerzas estaban detrás de esa protesta, ¿no? Bien, yo creo que es importante, ¿no?, resaltar el cambio, ¿no?, de fase que supone esa revuelta y todo lo que desencadena después, ¿no? Tomando tu ordenamiento que has hecho del escenario, pues en fases, hay distintas fases del propio conflicto, ¿no? Y realmente lo que tenemos en origen es un conflicto de tipo diplomático sobre la firma o no firma del acuerdo de asociación con la Unión Europea, sobre todo a lo largo del 2014, a medida que se va acercando, desde el 2013, perdón, a medida que se va acercando el momento de la firma en noviembre, empieza a haber, pues bueno, negociaciones, presiones, ofertas, tanto de la Unión Europea como de Rusia, para que esa firma no se produzca, porque realmente la firma se establece en condiciones de suma cero. O sea, en cuanto a lo que tiene que ver con el mercado interno de Ucrania, el sistema aduanero, tanto con Rusia como con la Unión Europea, etcétera. O sea, que la firma de ese acuerdo tenía claras consecuencias entre las relaciones, en las relaciones entre Rusia y Ucrania. Entonces, pasamos ahí de una fase diplomática que, las cosas como son, pues es ganada en tanto que esa disputa, esa contienda, ¿no?, por Rusia, en tanto que consigue con sus ofertas, con sus negociaciones políticas bilaterales, convencer a Yanukovych de que esa firma no se produzca, y Yanukovych, como presidente de Ucrania, decide, en función de unas motivaciones que realmente pues son bastante legítimas, en tanto que la oferta de la Unión Europea, me atrevería a decir que ni siquiera era digna de ser una oferta en términos de ayuda económica, que todos los créditos iban a estar muy condicionados a cambio de unas reformas favorables a las potencias exportadoras que pues, son capaces de ocupar mercados, ¿no? Pues estoy hablando sobre todo de Alemania en este caso, pero también de países vecinos de Ucrania pertenecientes a la Unión Europea, que en determinados sectores también están más avanzados y podrían copar los mercados ucranianos, cuando al revés no iba a poder ocurrir, porque al menos durante muchos años la industria ucraniana, muchos productos ucranianos no cumplen los estándares para ser competitivos, ¿no?, en el mercado europeo, y a día de hoy sí que se estaban vendiendo en Rusia y en el resto del espacio postsoviético. Entonces, cuando
esa fase, digamos, finaliza, lo que se abre es una fase de contienda política a nivel interno. Efectivamente, primero con una fase de reivindicación de que esa firma se produzca y después pasamos a una fase directamente de una contienda transgresiva y una contienda revolucionaria, porque se pasa de una movilización que lo que está pidiendo son reivindicaciones, pues como cualquier movimiento social en Europa, a una fase lo que se pide que es el derrocamiento del gobierno, una transferencia del poder, que digamos en términos, ¿no?, de lo que es una versión reducida del concepto de revolución, pues que ha sido conceptuado por ejemplo por Charles Tilly, que no implican grandes transformaciones sociales y económicas. Eso es una revolución, una transferencia del poder no institucional por el uso de las masas y en cierto modo también en algún momento de la violencia o de la amenaza de la violencia. Lo que me comentabas al principio de la pregunta, pues bueno, efectivamente nos encontramos en un escenario que fue pensado, diseñado y ejecutado en primera instancia por los partidos políticos opositores en el Parlamento, pro-occidentales, ¿no? Pues por Klitschko, por partido de Timoshenko, que en ese momento se encontraba en la cárcel, con Turchinov y otros líderes que luego han sido pues altos cargos en el nuevo gobierno. Y ahí está, por ejemplo, las grabaciones de la primera manifestación del primer día del Maidán, donde apenas hay pues unas 500 personas y podemos encontrar a esa plana mayor de la élite política opositora. Además, muchos de los medios que desde el principio estuvieron volcados son medios que tienen pues una clara ligación con la oligarquía ucraniana, por decirlo así, proeuropea, e incluso con algunos medios que surgieron en los meses anteriores o incluso los días después al Maidán, que reciben financiación de USAID, de la Agencia Norteamericana de Cooperación. Claro, es cierto que en una dinámica ya previa de 2 o 3 años de fuerte movilización social en Ucrania por distintos asuntos, pero la mayoría de ellos socioeconómicos, y eso estoy hablando con datos en la mano. Contra la corrupción. Sí, contra la corrupción, pero también contra los recortes, claro, que había habido. Recordemos que Yanukovych, al fin y al cabo, en Ucrania no hay partidos de izquierda. Claro. Todos son de más o menos pues un perfil neoliberal en cuanto a lo que es pues cuestiones como la regulación del mercado laboral, pues el gasto público, la defensa del estado de bienestar, en este tipo de cuestiones, no tanto neoliberales en cuanto son el abrirse a un mercado libre, porque precisamente entienden que las empresas que ellos controlan no son competitivas contra otros actores, ¿no? Pero eso ya es una cuestión de intereses particulares. Entonces, veníamos de una trayectoria de fuerte movilización social y lo que ocurre precisamente en el Maidán es que se reproduce, es muy exitoso a nivel de movilización, pero fractura lo que en ese momento llevábamos ya pues como prácticamente 2 años y medio de ver un presidente que inicialmente representa sobre todo a las regiones del este, que también estaba recibiendo movilizaciones en su contra en el este del país y que su popularidad había bajado también mucho en el este y en el sur del país, donde se supone que donde se supone que tiene su granero de votos. Entonces, esa, digamos, transversalidad de las movilizaciones se rompen con el Euromaidán. ¿Por qué? Porque el Euromaidán desde el primer momento toma un cariz identitario, tanto a la hora de señalar a ese presidente como el presidente prorruso que nos va a alejar de la Unión Europea, en términos nacionales, insisto, pero también en términos de las relaciones que Ucrania debe tener con sus vecinos y, bueno, pues básicamente de la inserción internacional de Ucrania y las alianzas con los distintos vectores geopolíticos. Y a partir de ahí vemos que la sociedad de Ucrania en su conjunto se ve fracturada. Entonces, meter el factor de identidad nacional va a hacer estallar lo que es la presencia de las movilizaciones en Kiev, pero al mismo tiempo va a fracturar el Estado respecto a lo que había sido hasta ese momento la trayectoria de las movilizaciones. Claro, y entonces ahí lo que se podría considerar es que esas revueltas luego son instrumentalizadas, ¿no?, también por una nueva, o una vieja élite política, ¿no?, y económica, ¿no? Y por otro lado hay una extrema derecha, ¿no?, también dentro de ese movimiento, ¿no?, que en la calle tiene un peso importante, ¿no?, pero que luego se quedará minorizada en la medida que se va conformando un nuevo proceso electoral, ¿no? En fin, ¿cómo destacar? Yo creo que somos 2 personas, Jaime, que coincidimos en que no nos gusta
entrar en ese tipo de discurso en el que cuando determinadas movilizaciones sociales empiezan a no gustarnos, decimos que están instrumentalizadas. Yo creo que somos dos personas que reconocemos que hay un sustrato popular, Claro. Sí, que hay factores endógenos que lo explican. Que no son únicamente pues, producto de una instrumentalización absoluta. El problema es que esos actores sociales, colectivos, no han sido capaces en ningún momento, y repito, en ningún momento, de controlar el propio proceso. Eso sí que es cierto. Y a los hechos me remito. No hay que hacer más que un análisis de quiénes ocupan a día de hoy y desde el principio del derrocamiento de Yanukovych, el 22 de febrero del 2014, el poder. ¿Quién ocupa las instituciones? Realmente hemos visto pues, una transferencia entre élites y la mayoría de ellas pues, que eran viejas élites. Bueno, es que Poroshenko, el actual presidente, ha sido ministro de Kuchma. Estuvo en la fundación del Partido de las Regiones. Es que este señor estuvo en la fundación del Partido de las Regiones. Ha sido ministro con Yushchenko, ha sido ministro con Yanukovych, en el último gobierno de Yanukovych. O sea, fue ministro de Economía y Comercio. No es un ministerio precisamente cualquiera, ¿no? Ni secundario, efectivamente, en 2010. O sea, estamos hablando de una persona, pues en fin, que es uno de la sexta persona más rica de Ucrania, un oligarca, en todas sus dimensiones. O sea, hay veces que, por ejemplo, ahora con las palabras que se han introducido, ¿no?, en nuestro vocabulario político en España, como la casta, etcétera, pues hay gente que las discute o la aplicación, sobre todo a nivel académico, científico. Poroshenko es un oligarca, lo mires por donde lo mires. O sea, si buscas qué significa oligarca, en la RAE Poroshenko casa perfectamente. En ese sentido, en mi opinión, pues ha sido una pena, ¿no?, que digamos que ese sustrato más popular, más reivindicativo, más también autogestionario, por qué no decirlo, del Maidán, pues no ha sido capaz, ¿no?, en ningún momento y posteriormente a lo que es ya el desmantelamiento del propio Maidán, de controlar el proceso, de presionar, de imprimir una aceleración a las reformas, un sentido, efectivamente, político, que no fuera cuando ya se ha tomado el poder, pues simplemente un gobierno a expensas de las indicaciones que iban llegando por parte del FMI y de la Unión Europea, en este caso, que no eran muy diferentes en cuanto a las recetas de política económica, de las reformas que se entiende que hay que aplicar. Y ese es el escenario que tenemos. Por ir avanzando por las cuestiones que me has preguntado, pues ¿qué ha pasado con la extrema derecha? La extrema derecha en Ucrania ha tenido una gran presencia durante toda la presidencia de Yanukovych a nivel social, y con Svoboda, pues también un cierto reconocimiento de la población, pues a nivel que se tradujo a nivel electoral y que tenía un peso, un 10%, y claro, un 10% en el conjunto, siendo que prácticamente en el este no reciben votos, quiere decir que había regiones en el oeste, como Lvov, que es, digamos, la capital del nacionalismo ucraniano, que Svoboda tuvo casi un 40% en las últimas, en las elecciones del 2010, legislativas, ¿no? Entonces, y Svoboda es un partido que, a diferencia de los partidos de élites, es un partido que sí que tiene una organización pues vertebrada, con militantes de base y que tiene mucha presencia en la calle, y en ese sentido ha tenido una estrategia bastante exitosa. El problema para Svoboda ha venido después, a nivel electoral, como tú comentabas, en las elecciones que ha habido posteriores al Maidán, porque así ha visto desgastado por el propio proceso y otras fuerzas de un mismo espacio ideológico han surgido. La presencia de la extrema derecha, tanto lo que es en el Maidán como posteriormente, es minoritaria en lo numérico, pero muy relevante en lo que son los equilibrios de poderes y el diseño de las estrategias a seguir. ¿Por qué? Porque una vez que realmente pues, el Maidán se convierte en una batalla de guerrilla urbana, quien pone el músculo tiene mucho que decidir. Y a nivel estratégico, cuáles son las exigencias que vamos a aceptar o las demandas que tienen que aceptar para que nosotros nos vayamos de aquí, etcétera, ese tipo de estrategias. Y claro, a un colectivo que lo que le viene bien es cuanto peor mejor a nivel de violencia, pues en fin, la estrategia está clara, ¿no? Y posteriormente, lo que ha ocurrido además ya una vez que se inicia la guerra, es que esos mismos batallones de defensa, que se denominan batallones de autodefensa del Euromaidán, que básicamente estaban funcionando eficazmente por el músculo que ponían las organizaciones de extrema derecha, pues son los que primero
se lanzan a organizar batallones paramilitares ante la propia ineficacia de un ejército ciertamente dividido a combatir en las regiones orientales. Y a partir de ahí, pues sí, a nivel electoral es cierto que no tienen un gran peso, pero en la penetración de las instituciones de seguridad del Estado sí que lo tienen. Tanto en el Ministerio del Interior como ahora en las nuevas instituciones que se están creando de seguridad, pues a nivel regional, en la policía, por ejemplo, pues uno de los, el señor Troyan, una persona que haya pertenecido a Patriotas de Ucrania, que es una organización paramilitar nítidamente neonazi, pues es la máxima autoridad de la Policía Regional de Kiev. No. Y así podríamos poner muchos casos. ¿Y cómo caracterizarías tú el movimiento que se reconoce en las repúblicas del Este, ¿no? Se habla de rojipardos, se habla de cómo, bueno, hay ahí un movimiento pues de rechazo a ese proceso que también indicabas antes, ¿no? De imposición de una identidad nacional ucraniana excluyente de una parte de la población, ¿no? Pero también, bueno, pues hay esa nostalgia de la antigua Unión Soviética, ¿no? Parece una parte importante de esa población, pero bueno, en todo caso no parece que se les pueda considerar terroristas, digamos, ¿no? Como se dice desde el régimen ucraniano, ¿no? Es muy complejo. Toda la amalgama de actores que se han dado cita en lo que se han denominado las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Y de hecho también esa amalgama de actores ha tenido distintos picos de importancia en el último año, ¿no? Desde que se comienza ese desafío en el Donbass, pues a principios de marzo, fundamentalmente ya a principios de abril, de una manera ya en la que se consolida el control de determinados territorios. Vemos pues que hay como fundamentalmente dos grupos, ¿no? Lo que sería un tipo de posición, sí, prorrusa, pero más pragmática, por decirlo de alguna manera, que va a tender siempre un poco a ser leal a lo que desde Moscú se diga respecto a las estrategias, pero que a su vez, inicialmente, de hecho, lo que están buscando es tratar de responder a lo que ellos entienden que es una agresión por parte de Kiev y a lo que entienden que es un gobierno que no es legítimo. En paralelo, hay otra serie de actores que sí que tienen un fundamento mucho más ideológico. Y ahí, efectivamente, estaría pues también esta amalgama dentro de ese bando, pues una amalgama de actores, porque realmente no hay unas grandes organizaciones que estén liderando esto, sino pues son pues pequeñas organizaciones, muchas de ellas también incluso con base en Rusia, y se daba la mezcla entre algunas pocas, insisto, pocas y progresivamente menos importantes, que podríamos decir, ligadas a lo que es las ideas comunistas asociadas a lo que fue el sistema soviético, y la mayoría organizaciones ultranacionalistas rusas que corresponden a lo que se ha dado en llamar el neurasianismo de Alexander Dugin, pues con una comprensión similar a la que puede haber en la nueva derecha europea que surge en los años 90 en Europa, ¿no? Y de hecho con la que Dugin pues tiene muchísimas relaciones. Entonces, lo que tenemos a medida que va avanzando, sobre todo hasta agosto, es un control de las decisiones políticas y también militares por parte de ese sector. Hasta agosto, que es cuando Putin deja claro que si quieren recibir el apoyo, esa gente tiene que salir, y salen. Es cuando sale Strelkov del Ministerio de Defensa de esas repúblicas y otros actores a los que se les fuerza prácticamente a abandonar. Durante ese periodo se habían incluso pues denominado distintos conceptos, ¿no? para identificar, y había uno que era el proyecto ortodoxo rojo, una especie de fusión entre la tradición cultural de la Iglesia ortodoxa y todos sus valores, ¿no? Y ahí está, que ahí sí que tiene una gran presencia en la Constitución que se firmó de la República Popular de Donetsk, realmente conservadora y muy agresiva contra los derechos de la mujer, los derechos de las distintas minorías,
gays, etcétera. Obviamente tienen una cerrazón con el ultranacionalismo, no solamente en Rusia, también en Ucrania, con los gays, y distintos aspectos. Y en paralelo, pues se justificaba esa parte del proyecto Todo Eso, lo rojo del proyecto Todo Eso Rojo, pues en fin, en la estatalización de algunas de las empresas, sobre todo de los oligarcas, que no les habían apoyado. Con lo cual, pues se ve un cierto desequilibrio, ¿no? Además que esto finalmente pues no se ha producido prácticamente. Después, progresivamente, como digo, el vector de lo que es el poder político en estas nuevas repúblicas, gracias a la presión del Kremlin, se ha establecido en esta línea más pragmática y menos ideológica, por decirlo de alguna manera, y ya en el último prácticamente trimestre hemos visto pues que ha habido una ofensiva muy clara contra los sectores izquierdistas de esa presentes en esas dos repúblicas. Bien, bueno, como el tiempo se nos va muy deprisa, estaría bien, ¿no?, ahora concluir un poco sobre diagnóstico y pronóstico, ¿no? Es decir, realmente estamos viendo, claro, que Ucrania para Rusia tiene una significación histórica enorme. Además, sabemos la importancia geopolítica que tiene con el gas, el petróleo. Por otro lado, estamos viendo por parte de Estados Unidos y de potencias europeas esa aspiración a incluso integrar a Ucrania en la OTAN, o más bien la pretensión de Poroshenko de querer entrar en la OTAN y por parte occidental división de opiniones, ¿no? ¿Cómo ves tú esas perspectivas, ¿no? Y hasta qué punto ves estabilidad política en el régimen actual, ¿no? Bien, Ucrania tiene una posición muy compleja, tanto a nivel de las relaciones exteriores como en el nivel interno. En el nivel interno se ha querido vender que hubo un gran consenso de la población en torno a determinadas fuerzas políticas proeuropeas. Bueno, ese consenso se dio en unas elecciones que apenas superaron el 50%, y para que entendamos, hubo 3 partidos, los primeros 3 partidos que eran efectivamente proeuropeos, porque obviamente si no pueden votar en la mayoría de las regiones en las que antes eran el granero de votos de los partidos orientales, pues esos votos se van a ir hacia otras formaciones, pero incluso esas 3 primeras únicamente tenían un 30% de votos. Entonces lo que quiero decir es que hay una fuerte demanda social que no está satisfecha con las instituciones. Y por otro lado, lo que tenemos con Ucrania y las relaciones exteriores con la Unión Europea y digamos también con la OTAN, con lo que es su aliado occidental, es que aunque ellos quieran entrar en la OTAN, dudo mucho que los principales Estados miembros de la OTAN europeos lo vayan a asumir, a pesar de las presiones de Estados Unidos. Y por otra parte, pues bueno, todos sabemos que a día de hoy, y quizás en los siguientes 15 años, Ucrania no tiene ni una opción de entrar en la Unión Europea, ninguna. Entonces, cuando ellos se vayan dando cuenta de que eso es así y de que la Unión Europea ha sido ciertamente mezquina a la hora de establecer sus ofertas, porque a veces eran ofertas que no se iban a producir, sobre todo en el periodo del Euromaidán, ¿no?, para apoyar que siguiera activa la protesta, pues son expectativas que seguramente no se vayan a cumplir, con lo cual dan pie a una desestabilización ante un escenario también de crisis económica como el que estamos aconteciendo en Ucrania en el último año y que no se espera precisamente que vaya a ser superado rápidamente. Muy bien, bueno, pues gracias, Rubén. Nos quedan muchos temas todavía por tocar con lo que está dentro de las tensiones, contradicciones que genera el conflicto que se está viviendo en Ucrania, la posibilidad de una nueva guerra fría, como hablan, entre Rusia y Occidente, también complicada por los recursos energéticos, ¿no? Pero en fin, esperamos en otra ocasión más adelante y que, bueno, que puesto que Rubén es coautor de un libro de reciente publicación, pues que los oyentes de este programa puedan ampliar la información que les hemos dado ahora con ese libro colectivo. Gracias, Rubén. Gracias a ti, Jaime. Jaime Pastor, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, y Rubén Ruiz Ramas, investigador y coordinador de la red de investigadores Eurasianet,
han hablado sobre el conflicto de Ucrania. Como apuntaba el profesor Pastor, en breve verá a la luz un libro sobre Ucrania titulado Ucrania, crisis, revolución y guerra no lineal. Claves de un conflicto, del que es coautor Rubén Ruiz Ramas. Un libro que será clave para entender muchas de las cuestiones históricas, políticas, geográficas y sociales que han desencadenado este conflicto y que es de la editorial Comunicación Social. La UNED estará mañana de nuevo con todos vosotros aquí en Radio 3 y siempre que lo quieras en Internet. Gracias por elegirnos.